¿Cómo están amigos de la Cámara de Comercio Integración Latinoamericana 2020? Bueno, estamos con un programa más de los días miércoles y siempre estamos con nuestros empresarios ecuatorianos, con amigos que nos acompañan desde diferentes partes de- del mundo. En este caso estamos allá en Riobamba, en Quito, estamos transmitiendo hoy desde Conérico y vamos a estar con mucha información importante para todos ustedes. Hoy leí algo que me parece sumamente interesante, ¿no? Están ofreciendo inversiones en el Ecuador en lo que tiene que ver en hotelería. Y uno se pone a pensar, ¿qué es mejor? ¿Invertir en un producto de primera necesidad o invertir en un producto que obviamente puede ser por temporadas, ¿no? Pero todo esto y mucho más vamos a conversar con nuestros invitados. Vamos a pasar a saludar al ingeniero Juan Vique, directamente desde Riobamba, donde que alguna vez fue la capital del Ecuador. Buenas noches, Juan. Hola, ¿cómo estás, Wellington? Qué gusto. En realidad, para mí es un placer estar en este programa y poder compartir un poco de ideas. Y verdad, en la primera capital del Ecuador, en Riobamba. Así es. Perfecto, muchas gracias. Y estamos, bueno, con nuestro amigo Ángel Bustamante, que está en la capital, ahora sí, él está en la capital de la República, allí en Quito. Y la cosa es que la capital de la República tiene casi 4 millones de habitantes, o sea, la misma población que tiene la ciudad de Guayaquil. O sea, para hablar de un mercado de alto consumo, estamos hablando Quito, Guayaquil. Saludos, Ángel, muy buenas noches y gracias por estar aquí en la Cámara de Comercio e Integración Latinoamericano Podcast. Wellington, muchísimas gracias a ti, a tu honorable público, a los invitados. Un gusto compartir este espacio de tiempo. Solamente aclararles nada más, si bien yo nací en Quito y, pues he hecho un poco mi formación académica ahí y también es mi centro de negocios, yo personalmente vivo en el Cantón Puerto Quito, que está a 2 horas y media de la ciudad de Quito. Simple aclaración nada más, acá es donde tenemos el centro de sanación y el centro donde elaboramos nuestro producto y lo trasladamos a las diferentes provincias. Eso nada más como para aclarar. Vivo en el cantón Puerto Quito, uno de los cantones más calientitos de todo el noroccidente de Pichincha. Un gusto compartir este espacio de tiempo contigo y pues con este honorable público. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Ángel, en el lugar donde que tú estás, yo he escuchado muchas cosas y buenas, ¿no? De todo tipo de productos, café, cacao. Bueno, como tú dijiste, está en un área tropical, ¿no? Eh, Me parece ese lugar, Puerto Quito, excelente. Veía la otra vez un complejo turístico también que buscaba inversionistas. Lamentablemente no tenemos la visión a veces para presentar lo que puede ser el futuro para muchas personas. Pero ahora vamos a seguir hablando de ese tema. En primer lugar, vamos a conversar con nuestro invitado, el ingeniero Juan Vic en Riobamba, ¿no? Él nos va a hablar del aceite ozonizado, las ventajas. Y ahora se nos presenta el viaje en diciembre a la binacional, pero sin olvidar que primero vamos a estar en Made in Ecuador el 11 y 12 allá en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo tú ves todas estas oportunidades, Juan? Porque Juan no es que le conozco ahora. Nosotros ya con el aceite sonizado fue nuestra primera feria allá en Puerto López, que ya son como creo que 5 años, ¿no? Que ya Juan se presentó ahí y las muestras del trabajo que él viene haciendo se refleja en la salud de los seres humanos. En este momento la quimioterapia, parte lo usan ahora con el aceite sonizado para la prevención, ¿no? De la multiplicación de células cancerígenas por el alto contenido de oxígeno y el subir la defensa del cuerpo de todos los seres humanos. Y eso es en general a todos los seres vivos. Pero, ¿quién más que Juan, que es un experto en el tema, nos puede contar de esto y qué nos espera en Made in Ecuador? Y ya pensando qué va a pasar en diciembre allá en Piura, nuestro vecino país del Perú. Bueno, muchas gracias. En realidad, el ozono pues fue descubierto hace más de 100 años por el ser humano acá en la Tierra, antes de descubrirle en la capa. Es muy importante conocer que el ozono es altamente oxidante, de donde nace. Es importante que todo el público y todos los que nos están escuchando y viendo tengan un conocimiento previo. En realidad, el ozono nace cuando el oxígeno toma contacto con rayos ultravioletas o alta tensión.
Entonces los átomos se dispersan, quedan sueltos y se unen de tres en tres. Ahí nace el ozono. El ozono es altamente oxidante y en 1970 ya fue calificado por la Organización Mundial de la Salud como el mejor desinfectante del mundo. Luego, pues, Tesla, un gran científico mundial que es conocido, pues, por sus grandes hazañas y sus experiencias, él descubre el primer ozonizador artificial. ¿Qué es lo que hace? Pues le pone al contacto, justamente como ya les dije, al oxígeno con alto voltaje y luego pues por el otro ladito sale el ozono. Prácticamente el ozono en las primeras instancias se le colocaba en el agua y en el oxígeno, en el aire, digamos, ¿no? Y pues hacía su trabajito de desinfectar. Pero qué curioso que es que el ozono, al ser altamente oxidante, elimina los patógenos, virus, bacterias, hongos y luego vuelve a ser oxígeno. Es por eso es que no deja ningún residuo, tanto en el agua como en el aire. Pero ¿qué Tesla descubre? Dice, pero esta bondad que tiene el ozono dura muy poco tiempo en el oxígeno y en el agua. Él mismo, con su genialidad, se ve la manera y descubre que al inyectarlo, este gas al inyectarlo en el aceite de oliva en su primera instancia, inclusive la primera empresa que produjo aceite ozonizado fue con oliva. En el sentido medicinal, justamente, que estamos justo con un colega que sabe de medicina, fue utilizado para eso, justamente, para la medicina, el aceite ozonizado. Luego, pues se va descubriendo con el transcurso del tiempo que es una excelencia para la agricultura. Antes, en el proceso, en el desarrollo de la planta y post cosecha, con las diferentes aplicaciones que acabo de mencionarles, aire, agua y aceite. En nuestra curiosidad, pues todo luego se fue detallando un poquito más. Tuve la oportunidad de estudiar justamente en España con una gran empresa que auspició este asunto, COSEMAR, y con AUDIMA, ¿no? La Universidad de Distancia de Madrid, donde que realmente nos dimos cuenta de muchas cosas. Y realmente el ozono era como un mito, algo muy desconocido, hasta que llegó la pandemia. Si nosotros buscábamos en el Internet, no había tanta información como la hay ahora, gracias a muchas personas como yo que nos hemos dedicado justamente al estudio, a la investigación y a la aplicación de esto. Así pues nos hemos dado cuenta que en realidad si nosotros hablamos de una seguridad alimentaria, si nosotros también hablamos de combatir la desnutrición, hay aplicaciones de la ozonización para esto, mi estimado Wellington y el que está justamente en la palestra conmigo ahora. En realidad en la medicina ha dado un vuelco, es fenomenal, fenomenal como se está aplicando el ozono en la medicina. Este aceitito también que yo produzco tengo dos tipos, hay que diferenciarlos claramente. El uno es con aceite vegetal ozonizado y el otro es aceite esencial ozonizado. El uno es para tratamientos del ser humano y el otro es para el asunto del mundo vegetal. Eso como introducción, mi estimado Wellington. Muchísimas gracias, mi estimado Juan, ¿no? Estamos siempre tratando de que nuestros pequeños y medianos empresarios comiencen a activarse a través de la información, ¿no? El conocimiento es parte fundamental para entender cómo pueden lograr los éxitos nuestros pequeños y medianos empresarios. Una de las cosas que siempre nos pasa acá en los Estados Unidos, ¿no? Es que la información que a veces mantienen los pequeños y medianos empresarios, si no es un poquito limitada, es con un gran desconocimiento, que esa es lo que acorta las oportunidades y por eso buscamos que nuestros mismos empresarios que están trabajando, que están desarrollando, que con el conocimiento quieren llegar, pues tengan esa oportunidad. Así que vamos a pasar con nuestro amigo Ángel Bustamante, que nos va a contar todo lo que tiene que ver con la agua del. Bueno, en parte de lo que he leído, pues hay parte de la ayuda con la diabetes. Ahora mismo estamos con esto de la chocolaterapia y la terapia del café. Para hacer ese tipo de trabajo se necesita una limpieza del rostro después de que se
da estos masajes de chocolaterapia, que ya la próxima semana les estaremos presentando de la sorpresa que va a haber allí en Guayaquil. Y el secreto está en que el agua sea 100% pura, porque cuando ustedes les dan ese tipo de tratamiento, lo que hacen es quitar esas células muertas del cutis y esos poros que a veces están muy amplios comienzan a cerrarse porque se regenera la célula, se regenera la piel, por ende necesita también que ese rostro esté muy bien cuidado en cuanto a la limpieza, en cuanto al aseo que deben de tener. Pero ¿quién mejor que contarnos que Ángel, que tiene todo el conocimiento sobre este tema? Ángel, adelante, por favor, que nos cuentes todo lo que está y en el próximo segmento hablamos de la oportunidad que van a tener con las inversiones. Encantado, muchísimas gracias nuevamente por este espacio de tiempo. Vamos un poquito hacia una reseña del por qué es importante este tema y de forma natural decirles por qué escucharme. Entonces, un pequeño resumen de mi perfil profesional es que yo soy un psicólogo organizacional. Escogí esa carrera porque en los test vocacionales psicológicos se fusionaba la parte humana, que es lo que yo tengo de bastante alto porcentaje, ¿sí? Un enfoque al tema humano y por otro lado, me encantaba el mundo, me encanta el mundo empresarial y negocios. Es así que en los test vocacionales, la carrera que me permitió fusionar estos dos apasionamientos fue la psicología industrial o psicología organizacional. Después me fui especializando con una maestría en gestión del talento humano. Esto me permitió llegar a ocupar puestos importantes en varias empresas, varias organizaciones públicas y privadas, que me permitía tener contacto con diferentes personalidades y diferentes cargos y diferentes escalas salariales de la gente, que me permitió conocer necesidades, pasiones, enfoques y me seguí profesionalizando ya en un tema un poco más individual, en el complejo mundo de la mentalidad de la gente. Es así que me especialicé como hipnólogo científico, después me especialicé como biomagnetista y bioenergética eh, y fuimos desarrollando estas habilidades. Eso me llevó a viajar a Lima, Perú, por una especialización en geometría sagrada, en medicina alternativa y cuántica, y esto me permitió conocer sobre las energías. Entonces, una planta de agua puede, con los diferentes filtros que hoy en el mercado existen de diferentes calidades, poder purificar un agua. Eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, la diferencia radica en que hay aguas puras o purificadas, ¿no es cierto? Hay aguas también purificadas, pero que les generan otros elementos como por ejemplo frecuencias y que mejoran en algo la estructura molecular del agua. Sin embargo, la real diferencia radica en cómo hacer, como bien lo dijo nuestro compañero panelista, hacer que dure más tiempo la energía, la bioestructura, la ozonificación, que es la purificación de estos patógenos externos, más tiempo en el agua. Es así que nosotros hemos implementado 4 procesos adicionales, todos relacionados con la energía piramidal, frecuencias curativas, entre otras, que nos permitieron bioestructurar el agua de forma un poco más alargada e incluso permanente. ¿Qué logramos con esto? Como tú bien lo mencionaste, una cosa es lavarse el rostro o bañarse con un agua purificada, que puede ser por filtros, pero que probablemente siga siendo muerta. Si es que usamos, por ejemplo, como parte de los filtros purificadores ósmosis inversa. Es un agua purificada, sí, pero muerta, porque al generar ósmosis inversa, además de eliminar y garantizar la eliminación de patógenos externos, virus, parásitos, bacterias, vamos también a eliminar minerales propios que debe tener el agua para ser agua viva. Entonces, descartado que solo la purificación del agua es suficiente. Después vienen, justamente como hoy está en el boom, aguas no embotelladas, sino que se instalan los aparatos purificadores del agua. Caemos en lo mismo. Es un agua que va a ser pura, entre comillas, pero va a ser
muerta por el mismo procedimiento de ósmosis inversa. En cambio, utilizar un agua viva que cumpla con todos los requisitos de purificación, pero que se mantenga viva, que responda a la electricidad, a frecuencias, a vibraciones, que responda a bioenergía y la reestructure para poder, a través de los canales que la misma estructura del agua logra, hacer sanar a la gente, es otra cosa. Entonces, no es lo mismo utilizar un agua pura que utilizar un agua bioestructurada o terapéutica. Eso es indispensable. Eso es lo que nosotros hemos logrado. Eso es lo que nos ha llenado de mucho orgullo. Esto nos llevó, por supuesto que sí, tiempos de investigación, pruebas, asociación con laboratorios para poder que estas experimentaciones tengan la validez científica pertinente. Y hoy me atrevo a decir con muchísimo, pero con muchísimo orgullo, del noroccidente de Pichincha es una de las mejores aguas y la única terapéutica del Ecuador, que nos ha dado grandiosos resultados como haber sanado, no digo terapiado, no digo tratado, sanado personas con diabetes al borde de gangrenamiento de extremidades, al borde de un coma diabético, donde tuvieron que llevarla a una clínica de por acá del sector, donde el tratamiento, el diagnóstico y la sintomatología fue amputar su miembro inferior por grado grave de gangrenamiento, laceraciones y heridas expuestas, y que gracias a la decisión inteligente de su hijo en ese momento, la sacamos en coma diabético, la sacamos, le dimos uno de nuestros botellones de Aquacan para que se lave la herida todo el tiempo, 20 litros solo para lavar la pierna gangrenada, y otro botellón de 20 litros exclusivamente para tomarla. Agua preparada para diabetes. Esta cliente, no le digo paciente, entonces otra de las especialidades que tengo es la programación neurolingüística, entonces trabajamos mucho este tema a nivel conciencia, a nivel inconsciente. Entonces cuidamos mucho las expresiones que programan nuestra mente y generan nuestra realidad. Es así que esta cliente lleva un año tomando nuestra agua y camina con sus dos piernas, sus dos extremidades, está saludable, glucosa en los estándares de normalidad, no tiene ya que inyectarse insulina ni mucho menos. Y este es apenas uno de cientos de testimonios, no solamente de diabetes, migrañas, pérdidas de peso, pérdida de sueño, herpes, eh, múltiples enfermedades. Entonces, la hemos expuesto exclusivamente para la parte terapéutica, porque es lo que tanto el flujo de caja nos ha permitido. Quisiéramos, soñamos con hacerlo, encontrar gente tan apasionada como nosotros, con una voluntad y una fe aférrima que nos permita lograr llegar a más gente. Porque esta persona de escasos recursos económicos pudo no solamente haber perdido una extremidad, yo creo que después de unos meses, si le hubieran amputado la piernita, hubiera perdido la voluntad de vivir y eso hubiera sido su muerte, sin lugar a dudas. De hecho, ella reconoce eso. Entonces, este espacio para mí es espectacular porque quiero conectar con ustedes, los que están detrás de la pantalla, no para vender más, no me interesa eso, me interesa llegar a más gente para decirles que sí hay opción, que hay conociciertos, como yo los llamo, que le fueron ocultos a la humanidad o que solo sociedades muy pequeñitas las han tenido, las han guardado. Cuando yo fui a Lima, Perú, y pude acceder a estos conociciertos, lo primero que sucedió fueron dos cosas. La primera, desarrollar ideas de negocios y productos encaminados a cambiarle, a transformarle la vida a la gente. Y dos, me amenazaron. Me dijeron que si me voy a dedicar a crear esto con esta ciencia, voy a tener problemas, sobre todo con las farmacéuticas, porque no les conviene. No nos detuvo,
Mi hija creo que tenía apenas unos meses de nacida y, y fue precisamente mi inspiración junto a mi madre para hoy llevarle al mundo Aquacán, que científicamente y que con toda la fe del mundo, con toda la conciencia del momento, le bauticé como Aquacán. En lenguaje sánscrito antiguo significa el agua de Dios. Aquí cada gota tiene espiritualidad, tiene geometría sagrada, tiene física cuántica, tiene biomagnetismo, paramagnetismo, bioenergética, energía P, FR y organismo, orgonitas. Estamos hablando de cosas que realmente nos han ayudado a transformarle la vida a la gente. Y por supuesto, por la parte un poco más de base científica, a pesar de que todo tiene base científica, por supuesto, el ozono, que es parte de los 8 filtros de purificación que utilizamos al agua. Así que a su disposición, a las órdenes, y sí, no es lo mismo tomar un agua que un agua pura o que un agua viva, bioenergetizada o zonificada, no es lo mismo que tomar aguas muertas. Entre el 70 y el 80% de nuestra masa corporal es agua. ¿Con qué nos estamos hidratando? Porque recordemos, científicamente comprobado, que nuestro cuerpo a través del agua genera resonancia. ¿Qué energía le estamos metiendo a nuestro cuerpo? Recordemos una de las expresiones de un premio Nobel en física cuántica que decía que el ojo del observador afecta al observado. ¿Qué le estamos metiendo energéticamente a nuestra agua que nuestro cuerpo lo está manifestando afuera? He ahí las múltiples enfermedades. He ahí las sintomatologías que muchas veces al momento de atenderlas se confunden o las malinterpretan porque el negocio de las farmacéuticas es la enfermedad, no la salud. Mientras más enfermos hayan, más pastillas, más inyecciones, más farmacéuticas. En cambio, la medicina o las terapias alternativas, mientras más gente sana y se pasa la voz, mejores sociedades más saludables vamos a construir. Así que nuestro enfoque es, sí, conectarnos con ustedes, queridos amigos, para que primero sepan que existe una forma más económica de poder mejorar su calidad de vida, transformar su vida desde adentro hacia afuera a través de Aquacán. Y dos, conectar con gente que quiera realmente ayudarnos a impactar el mundo a través de financiamientos, sociedades estratégicas o inversionistas capitalistas. Bienvenidos y nuevamente, Wellington, gracias por este espacio. Queremos llevar esto a la mayor cantidad de gente que se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. No, es importante, como vuelvo y repito, la información es parte fundamental. El otro día conversaba yo con el doctor Ángel Llerena y el ingeniero Rubén Vega, ¿no? Recordemos que el doctor Ángel Llerena fue candidato a premio Nobel del Ozono en España, y hace un pocos de años atrás, pero ¿por qué se habla mucho del ozono ahora mismo en la agricultura, ¿no? Ya esto está comprobado científicamente, el hecho de que el ozono ha restablecido y está combatiendo fuertemente con las últimas plagas que hay para el banano, ¿no? Y están mostrando ellos todo el resultado que tienen en el Ecuador, obviamente, al ser ecuatorianos. Pero de otra parte también, el ozono ha demostrado subir la cantidad de oxígeno que necesitan las plantas. Les cuento como algo y, que está pasando desde el 2013 en Europa, ¿no? En base a estudios científicos y todo lo que venimos haciendo en el Ecuador, recordemos que hay una planta que se llama la sola. Esa planta sola produce 300% de nitrógeno natural. En Europa, todo lo que es la comunidad europea está invirtiendo 360.000 millones de dólares para restablecer el nitrógeno de la tierra y obviamente buscar otras alternativas que mejoren el producto, porque ya no solamente quieren vender un producto alimenticio, quieren vender un producto que dé vida. Y acá en los Estados Unidos,
pues para muchos no ha de ser una novedad, ya también está haciendo toda una implementación de tecnología en nuestro país. La venta ya es en línea para muchos de los jóvenes que tienen que ser los millennials, grupos de cristal y todo lo que son del 50 para abajo, o sea, la gente compra en línea. Eso quiere decir que son gente informada. Ellos no compran por comprar. Ellos ven cuáles son los nutrientes que tiene el producto y eso es lo que desean adquirir. ¿Por qué? Porque en la misma ciudad, en este caso la ciudad de Nueva York, ha tenido un gran problema de desembolso de dinero para cubrir las necesidades médicas y alimenticias de los jóvenes, el sobrepeso. Mostraban unas fotos de hace 40, 50 años, ¿no? Que como cuando yo era joven o un niño, mostraban que todo el mundo era casi la mayor parte delgado, no era gente obesa. Y entonces ahí se van dando cuenta que, que las cosas, aunque parezcan irónicas, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que ahora hay más gente de la tercera edad que lo que había hace 50 años atrás? O sea, son más longevos, es más que hasta el Seguro Social ya quieren que trabajen hasta los 70 años, ¿no? Son de las cosas que ustedes van a decir, ¿y cómo la alimentación era mejor si antes morían jóvenes las personas y ahora son 80, 90, 100 años que la gente, o sea, son más longevos, ¿no? Son de los problemas que se presenta y como Ángel decía, ¿no? ¿Cómo logran estas personas tener esa extensión de vida? Es en base a las medicinas, no es en base a la alimentación, es la medicina que está trabajando en estos seres humanos para mantener, pero eso, como decía, es un gran negocio y obviamente la gente no invierte para tener nada más un agradecimiento, ¿no? La gente invierte para tener un resultado económico que a lo último por eso es que se trabaja. Entonces, en Europa, 366 millones, 360.000 millones de dólares están invirtiendo para mejorar el nitrógeno de la tierra y obviamente el oxígeno, ¿no? Y eso se transmite en las plantas. Si ustedes abonan bien sus plantas, si ustedes tienen nutrientes como el ser humano que le alarga la vida, pero una vida sana, no una vida dependiente, eso es lo que están ingiriendo cuando compran. Y los jóvenes están comprando en línea. Entonces, todo es una cadena de conocimiento y obviamente una cadena de comercialización. Entonces, en vista de esto, mi estimado Juan, ¿cómo vemos toda esta información y qué es lo que esperamos que pase en Medellín, Ecuador, ¿no? 11 y 12 vamos a estar allá dando charlas permanentes y vamos a estar hablando del beneficio del ozono, ¿no? Ahí vamos a ir obviamente con ya una parte mucho más técnica, más preparada. Ahorita es solamente un podcast informativo y de conversación, pero allá vamos a ser específicos, ya no, y va todo el tema, va a estar sobre ese, vamos a tener como 10 horas diarias entre el sábado y el domingo para tener, como dice ya Carla, nos ayudará con el flyer, van a ser charlas permanentes, o sea, vamos a estar una tras de otra, todo lo que es educación financiera, todo lo que es estructura de negocio, todo lo que es hablar de los buenos productos y las buenas prácticas de los empresarios para mejorar la vida de todos los seres humanos y obviamente el desarrollo y la sostenibilidad del Ecuador. Adelante, Juan, coméntanos, ¿cómo vemos todo Pues esto y sí, cómo está la información es, en base a los es resultados? es muy importante lo que también el panelista anterior que está conmigo mencionó. Realmente nosotros tenemos una fortaleza que está en contra de todos estos avances que pretenden hacer orgánicos naturales, justamente son las empresas químicas, justamente ellos, ¿no? Hay que anotar claramente que en el mundo vegetal el ozono le activa al sistema inmunológico, que es aditivo, no es como nosotros tenemos una glándula que permanentemente funciona hasta cierta edad. Las plantas no, el aceite pues dura de 0 a 14 días y le activa. Justamente lo que hace pues no, la plantita necesita que su raíz, justamente la última parte de la raíz, que son los vellitos, estén activos para absorber. Hay un poco de cosas más importantes que podemos mencionar justamente como tú dices en la hora de té, un poco más científico, ampliarle un poco más de la situación, pero en sí, no podemos decir, no podemos decir que ya solamente con el aceite ozonizado, ya pues nosotros tendremos una excelente agricultura. No, tenía mucha razón mi panelista, necesitan también las plantas minerales, ¿no? Necesitan minerales. Es por eso que nosotros los fertilizantes naturales siempre también aconsejamos que se utilice con el agua ozonizada
o con el aceite ozonizado. Ahora, solamente entre paréntesis, nomás hay una crisis que está pasando los bananeros en sí, es el asunto del moco, el moco que prácticamente vino a afectar a grandes miles de hectáreas en Ecuador y en muchas partes del mundo. Sinceramente, con una asepsia completa en las plantaciones, con ozono se logra controlar esto. En fin, las bondades que tiene el ozono en sí, que es creado por Dios, no es creado por el ser humano. El panelista también decía, en realidad, uno de los filtros que se necesita para que realmente un agua no sea solamente pura, sino también tenga muchas bondades más, es el ozono, la ozonización. La mayoría de plantas modernas para purificar el agua en el mundo, en países desarrollados, justamente son en base al ozono. Eso, mi estimado Wellington. Gracias, gracias. Juan, ya mismo vamos a pasar con unos comerciales, ya Carla se está preparando, pero entender la parte comercial, ¿no? Es sumamente importante y en esto nos vamos a enfocar mucho ahora en Made in Ecuador. He conversado con el profesor de la Cámara de Comercio para dar seminarios que tengan que ver directamente con los beneficios que tiene de una inversión inteligente, ¿no? Y esa inversión inteligente tiene que estar basada en el proyecto. Yo he contado aquí en más de una ocasión que hace unos 3 años atrás, no me recuerdo bien, 3 o 4 años atrás, se me presentó un proyecto, pero yo estaba en otras cosas en ese tiempo, donde que en Rusia tienen una forma especial de comercializar las cosas, ¿no? No es como acá, como en Estados Unidos. Pero bueno, vamos con los comerciales con Carla. Adelante, por favor. Bueno, hay partes muy importantes en esto de lo que decía, de entender cómo funcionan los negocios en el mundo. Hace unos 3 años atrás o 4, un amigo que se llama Juan Marcial, el ingeniero Juan Marcial, es un panameño que es un científico en las universidades de allá de Rusia y del este de Europa. Entonces me decía, Wellington, aquí hay la oportunidad de comercializar unos productos. No voy a contar todo en detalle porque es bastante complejo, ¿no? Entonces, dice, mira, este y este producto falta del Ecuador acá, ¿no? Entonces yo le digo, pero ¿cómo podemos comercializar ese tipo de producto? Dice, aquí hay una forma difícil y una forma fácil. Digo, cuéntame la fácil para no complicarme con la difícil. La fácil era que debe haber como unas 100 franquicias de un supermercado, como cualquiera de los supermercados en Ecuador, no voy a nombrar ahí, pero como con todos los, como decir aquí en Walmart, ¿no? Estados Unidos. Tú te vas a cualquier parte de los Estados Unidos y encuentras Walmart. Entonces, en Rusia también esos supermercados son de la misma forma. Entonces, me dice acá, para tú entrar con un producto directo sin tener problemas, tienes que ser parte accionista de una empresa que comercialice productos a los ciudadanos rusos. Entonces, si tú eres accionista de esta empresa, automáticamente tú puedes comenzar a exportar. ¿Por qué? Porque tú estás exportando ya no como un ciudadano de Ecuador, sino estás exportando como un inversionista ruso, aunque no seas de Rusia. Entonces, y esa es la forma fácil. ¿Por qué? Porque te dan todos los permisos, porque ellos asumen que el dinero se va a quedar en Rusia, porque tú eres un inversionista allá y al ver los beneficios, pues tú quieres seguir invirtiendo en Rusia, no vas a querer llevar la plata a otro lado. Entonces, ¿cómo te demuestran ellos? Me pasaron toda la información donde que ellos demuestran que tiene el 25% de rentabilidad después de todos los gastos. Es altísimo.
porque si tú tienes un 25% de rentabilidad, está casi garantizado que tus acciones suben un 50%. O sea, si tú inviertes $10,000 en acciones, o sea, el valor de la empresa, ustedes han visto, por ejemplo, cuando vende carros Tesla o lo que sea, ¿no? Cuando dice, este año se disparó las ventas, las acciones de esa empresa también subieron. Entonces, exactamente es acá, sí, ¿no? En Rusia. Entonces, el 25% de rentabilidad, y eso me quedó sonando. ¿Por qué razón? Porque en el mejor banco del Ecuador te prestan, te dan una rentabilidad del 8 y el 10% diciendo que te hacen un favor. O sea, el interés. Acá es rentabilidad, en el banco es el interés, pero es un interés un poco engañoso. ¿Por qué razón? Si tú recibes el 10% de interés de un capital, no tomas en cuenta la devaluación. Si el Ecuador tiene un 3, un 4% de devaluación, ¿no? En los productos y eso, esa es la misma cantidad que tu dinero se devalúa. O sea, un 3, un 4%. ¿De qué te sirvió recibir un 8%, un 10%, si a lo último lo que estás recibiendo es un 6 o un 4, porque tu dinero, los mismos $1,000 que tenías en ese momento, ya no son los $1,000. Si tienes un 3 o 4%, pues rebaja tu dinero. Acá, vuelta, pónganse a pensar, o sea, están ganando un interés y lo que está pasando es que se está las acciones revaluando en base a la comercialización del producto. Entonces hay un 25% es una garantía de un 50% de rentabilidad. Si ustedes van a la bolsa de valores, ¿qué es lo que pasa? Los almacenes, las compañías más grandes como Walmart, BJ, Costco, Home Depot, Tesla y otras compañías más que están muy valorizadas por eso llaman la 500P, son 500 empresas de alto valor, ¿no? Esas son las que uno tiene que seguir para invertir. Ellos te dan un dividendo de un 3% de interés anual, más la rentabilidad de las acciones. O sea, no es que el dinero solamente gana, no, también te dan como un bono de interés, pero solamente del 3%. Por eso es que acá, en base a estadísticas que ustedes pueden buscar, el 70% de los ciudadanos americanos o ciudadanos estadounidenses de la clase media para arriba son inversionistas en la bolsa de valores. Ninguno de ellos pone en el banco, no, ninguno de ellos pone una cooperativa de ahorro y crédito, o son inversionistas individuales que son pequeños empresarios, o van a las 500 empresas más grandes y ahí es donde que van a invertir porque van a asegurar su dinero. Yo tengo un ejemplo, yo vivía en Long Island, el vecino mío, eh, cuando yo recién llegué en este país, ¿no? Como hace 30 años, él invirtió como una cantidad de unos $100,000 en Home Depot. Home Depot es una ferretería que vende todo tipo de materiales de construcción. Para que tengan ustedes una idea, las acciones se multiplicaron 10,000 veces. Wow. O sea, usted invertía $1, después de 30 años usted tenía $10,000. O sea, ese ciudadano ya no trabajaba. Él recibía su dinero, recibía su interés, más lo que se llama acá fraccionar las acciones, ¿no? Cada vez que él necesitaba capital, podía fraccionar las acciones, porque al tener esa, ese alto revalúo de las acciones, él si tenía ya 1,000,000 de acciones, pues decía, bueno, voy a sacar 100,000 acciones y voy a poner estas 100,000 acciones a $5 cada acción. Entonces, eso es como funcionan las inversiones. Y vengo trabajando con algunos grupos enseñándoles qué es una compañía de inversiones, ¿no? Entonces ahí les muestro, por eso vamos a hablar justamente de la elaboración del proyecto, porque en la elaboración del proyecto se demuestra la rentabilidad que va a tener al fin del año de acuerdo al producto, cómo está posicionado en el mercado, cuáles son sus nichos de mercado, y obviamente se piensa mínimo a 5 años cuál va a ser en proyección, si va a tener más competencias, porque no es que nosotros tenemos un producto y no hay un poco de gente también pensando que va a hacer esos productos y eso hay cosas. Entonces ahí viene el valor agregado. O sea, cómo presenta el producto el ciudadano que tiene esta materia prima, ¿no? O este valor o este producto ya terminado, pensando en la incrementación que va a ser de diferentes otros tipos qué sé yo, en ciencia o tecnología, como él ya lo tiene descubierto, pero el proceso va de poco a poco porque si no la competencia también la come. Les voy a poner un ejemplo así mucho más práctico, ¿no? Yo viajé como hace más de 30 años a Walt Disney. Lo que es ahora Walt Disney
nada tiene que ver hace 30 años. ¿Por qué? Porque ellos cada año van incrementando un juego, dos juegos, van poniéndoles más hoteles. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el Ecuador, ¿por qué dice que el 80% de los pequeños y medianos empresarios quiebran a los 2 años? Porque no hay una renovación del tipo de producto o de servicio, sino que abren un parque y ese tiene el mismo columpio, la misma resbaladera, las piedras ya todo mocoseadas y toda una desgracia, los árboles ya están secos de lo que sembran, o sea, no hay una reinversión para de la reinversión tener la rentabilidad. No, por eso dicen los árabes que ellos nunca toman el agua del vaso, toman el agua de lo que se rebose el vaso. Por eso el vaso siempre permanece lleno, ¿no? Entonces, eso así funcionan las inversiones. Y ahora, pues ustedes tienen la oportunidad con nuestro amigo Ángel Bustamante, que nos va a hablar desde el punto de vista técnico cuál es la comercialización que tiene en una de las ciudades, obviamente con gran demanda de productos, Quito, y cómo él plantea para, como me decía, yo quiero hablar de una franquicia, de una inversión, ¿no? Ahí ya les voy a enviar a Carla para que nos suba unas muestras de lo que hoy estaba viendo, cómo están haciendo las inversiones en el Ecuador, que no es nada nuevo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando van a comprar un terreno, pucha, lo que hay es, como decimos vulgarmente, hay una pampa, pero ellos ya les venden hasta con la casa ahí y trabajan con su propio dinero, ¿se da cuenta? Acá vuelta Ángel está demostrando que se está comercializando. Ahí tienen, mire, vamos a estar la Cámara de Comercio e Integración Latinoamericana, vamos a estar en el pabellón justamente de ILA 2020 y los temas que vamos a estar hablando justamente son la correcta elaboración del proyecto, vamos de estructura financiera, educación financiera, posesionamiento de productos, negociación, todo eso. Entonces, pero Ángel nos va a hablar, déjale nomás ahí la imagen, por favor, Carla, y después ya te paso a las otras, para que nos expliques cuál es la rentabilidad que tú tienes al año de tu empresa, cuál es la proyección que tienes en 5 años, para que entiendan todo lo que acabo de decir y lo importante que es aprender a invertir con conocimiento. Adelante, Ángel, por favor. Muchas gracias, Wellington. Importante reafirmar lo que tú mencionas. Creo que lo que nos hace falta, y me sumo, porque los que nos dedicamos a la creación, a la innovación, pues nos enfocamos en eso. Es importantísimo gestar una cultura financiera que mucha falta le hace. No quiero sesgar con decir al ecuatoriano, creo que al latinoamericano. Nos dejamos llevar por el apasionamiento, nos dejamos llevar por la fe ciega en nuestro producto y este servicio, que está bien en el momento de creer en el producto, de sacarlo a flote, de darlo a conocer, de darlo a probar y de reafirmarlo. Pero al gestar, al invertir en desarrollar la competencia como tal de educación financiera, realmente es la clave entre el antes, el ahora y lo que va a ser después. Creo que ahí los emprendedores tenemos que dejarnos ayudar de los expertos, de los asesores que nos guíen en donde corresponde. Es por eso que nosotros estamos justamente queriendo dar el salto de emprendedores allá a una pequeña pyme y, ¿por qué no, una empresa? ¿Qué nos motiva a ir en este camino, Welly? Los resultados. Tener todos los días testimonios no de alivio, no de efectos placebos, que yo conozco muy bien ese término por mi formación académica en psicología e hipnosis, sino que realmente en laboratorio tienes un examen médico A, tienes el acompañamiento, tienes el consumo ya permanente de Aquacan, te haces un examen de laboratorio post-Aquacan y tienes aumento de plaquetas, regulación de pH, tienes etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que no tienen que ver con un efecto placebo, pues los resultados a nivel celular, a nivel órganos, a nivel laboratorio están ahí. Todos esos efectos positivos en los cientos de miles de consumidores de Aquacan hoy por hoy
nos motivan a ir a un siguiente nivel. ¿Cuál es también la motivación detrás de este desarrollo que nosotros queremos dar? La mayor crisis que el Ecuador y muchos países latinoamericanos tienen es el miedo a dar empleo. En mi caso, soy un apasionado por querer dar trabajo. Me vuelvo loco por querer dar trabajo, porque a diferencia de muchos colegas que montan sus empresas, que montan sus negocios y que los escucho quejarse de que no, es que las leyes laborales y es que los trabajadores son problema, un trabajador por un problema de seguridad y salud ocupacional te puede quebrar la empresa. Sí, pero si no hacemos las cosas bien. Y sí, si es que no sabemos seleccionar también al personal adecuadamente. Sí, si es que nuestro enfoque mental o psicológico y energético es en base a ese enfoque. Pero ¿qué pasa si cambiamos el esquema y manejamos los subsistemas de recursos humanos adecuadamente? Y dar trabajo es cambiar no solamente la economía en una familia, sino que fomentas ya el desarrollo en un país y transformas la vida de la gente. Entonces, queremos dar ese salto. ¿Cómo nos hemos organizado en ese sentido? Planificación. ¿Qué indicadores tenemos para poder generar ese cambio? Lo que hemos logrado, Aquacán yo la creé exactamente entre septiembre y octubre del 2019, cuando recién en esa época, de forma anticipada, ya sabíamos que iba a venir la pandemia, como yo la llamo, del 2020, y esto nos motivó a crear un producto que fue exclusivamente para mejorar el sistema respiratorio. Miren qué interesante, ¿no? Agua líquida, elemento líquido, pero que nos iba a ayudar en la parte respiratoria, que más tiene que ver con el elemento aire, ¿no? Qué interesante, porque energéticamente todos somos un elemento. Entonces, el efecto secundario que nosotros obtuvimos con los pacientes que tomaban Aquacán para la prevención y el tratamiento del COVID, porque yo atendí pacientes ya con COVID, con pérdida de olfato, con pérdida de gusto, con ansiedad, otros con depresión. Los efectos fueron inmediatos, que en menos de 15 días recuperaban olfato, recuperaban tacto, gusto, perdón, y pues obviamente la tranquilidad de saber que no van a morir, porque eso fue lo que nos vendieron, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso es el antes. Y los primeros indicadores fue que el efecto secundario de nuestra agua fue que empezó a sanar, a aliviar, a mejorar alrededor de 100, 200 enfermedades asociadas, ¿sí? Pérdida de sueño, migrañas, problemas respiratorios, problemas a nivel de gastritis, gastroenteritis, colon irritable, prostatitis, miomas, quistes. Bueno, hubo un efecto secundario muy positivo. Nos permitió seguir preparándonos, seguir experimentando, seguir formulando de manera 100% orgánica. El otro efecto que logramos con nuestra Aquacán fue que nuestra agua es la única agua en el país que por los efectos terapéuticos que nosotros hacemos en el agua, se vuelve de manera orgánica y natural alcalina, fluctuando su alcalinidad entre 7.5, 7.9 a 8.9, que es el máximo que hemos obtenido de alcalinidad de manera orgánica, de manera natural, utilizando nuestros 4 procesos terapéuticos. Eso es maravilloso y por esa razón tuvimos un reconocimiento internacional, precisamente en Lima, Perú, por parte de un centro energético que funciona allá, la matriz es allá, pero funciona en toda la parte de América y de España. ¿Por qué les comento esto? Porque son los indicadores que nos llevaron a tener la pasión y la visión de que es momento de que tenemos los registros estadísticos para poder solventar o afrontar cualquier tipo de investigación por órganos regulares, porque ustedes saben que esto va en contra de grandes intereses farmacéuticos, entonces tenemos ya el acompañamiento técnico legal que podemos demostrar cuántas vidas hemos impactado con Aquacán.
estadísticas y eso nos permite ya dar el salto. ¿Qué otro indicador nos ha permitido querer dar el salto a convertirnos de emprendedores ya a empresarios? El hecho de que sin invertir más allá de creo que $30 en el tema a diseñadores, para el tema de diseños gráficos, no hemos invertido absolutamente nada en redes sociales. Yo no tengo una publicidad paga para que se conozca a Aquacán. Y sin embargo, Aquacán, desde que la creamos, que es el 2020, la creé y la vendía a nuestro núcleo de terapeutas y de turistas que venían a nuestro centro energético. Desde el 2023, que legalmente salimos al mercado con nuestra propia planta, porque antes la generaba de manera artesanal, ahora ya tenemos una planta. Desde el 2023 a la fecha, estamos en la provincia de Pichincha, todo noroccidente de Pichincha, Cantón Quito, Valles, Centro, Sur, Tumbaco, que ya es un poco más hacia el oriente. Estamos en el sector, estamos en la provincia de Esmeraldas, en Tonsupa. Estamos en la provincia del Cotopaxi, Salcedo, Latacunga. Estamos en provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Flavio Alfaro, sin publicidad, solamente con los testimonios de las personas que han sido tocadas, sanadas o mejoradas su vida gracias al consumo permanente y constante de Aquacán. Entonces, ese es un indicador espectacular que nos permite, el momento que decidamos invertir en publicidad, que nos conozcan, y pues obviamente el crecimiento sería de un mínimo 300%, no menos. En menos de 2 años hemos llegado a tener 3, 4 camiones, no directamente de nosotros, sino asociados en cuanto a distribución, que nos ha permitido llegar a estos rincones. Nos lo han solicitado en el oriente ecuatoriano, pero por tema de logística no podemos llegar todavía para allá. Sí, familiares compran nuestra agua y los trasladan hasta allá. Eso es un indicador que realmente nos motiva, que el momento que decidamos asociarnos o recibir capitales de inversionistas nos permita llegar a donde queremos llegar. Perú, todas las provincias del Ecuador, y los modelos que hemos pensado es desde el modelo de franquicia y el modelo de franquicia en 2 vías. La una, franquiciados donde nosotros les montamos las plantas directamente y se hacen cargo del mercado actual y del crecimiento que van a tener, directamente como la venta directa de la franquicia. Y la otra es el modelo de franquicia, pero con un feed mensual de mantenimiento para nosotros como dueños de la marca. Hay estas 2 alternativas. Y si no, pues la tercera, como les habíamos comentado, el hecho de que puedan venir emprendedores que quieran, pues obviamente, distribuir nuestra agua. El monto somos los dueños, somos directamente los creadores, entonces no hay intermediarios, les podríamos dar a un valor bastante económico para que puedan salir y vender. Hemos tenido distribuidores que a la semana venden aproximadamente unos 300 botellones. Mi agua en el noroccidente Pichincha se vende a $3. Estamos hablando de $900, ¿no es cierto?, a la semana, como para calcular. Entonces, ¿Cuál hay es la formas. rentabilidad? ¿Perdón? ¿Cuál es la rentabilidad de eso? La rentabilidad de eso en porcentaje, casi un 70%. Wow, es bien, bien alto. Y mira, aquí te estoy mostrando, ¿no? Esta es una propaganda de la que sale, lo pongo porque es público, ¿no? No es que tiene restricción. Le pongo público, es en el oriente ecuatoriano que están, ya tienen una parte de un complejo hotelero funcionando y ellos quieren expandirse. Casi la misma idea que tú tienes. Pero mira, ¿cuál es el mínimo de inversión? $15,000, $25,000, $30,000, ¿no? Y más cantidades que quieran adquirir. No sé si nos pones la otra lámina que envié para mostrarles, o sea,
los hoteles se ven bastante innovadores, modernos, ¿no? Pero de acuerdo a mi experiencia, a mi conocimiento, todos los productos de consumo masivo tienen la mayor rentabilidad y el agua es uno de ellos. Es por simple lógica, ¿no? Y más si es un agua de alta calidad. Entonces ahora Carla nos va a poner la otra prueba para pasar con nuestro amigo Juan Vique, porque aquí también les quiero comentar que nos están enviando saludos, ¿no? Ahí está el hotel, ¿me? Y tiene la misma información. Son como unas terrazas salidas en una parte cerca de Quito. No voy a poner muy específico, pero que está siendo... Pero la cosa es la base de la inversión, ¿no? Ellos prácticamente están yendo a trabajar con el dinero de los inversionistas, Claro. ¿no? Entonces, esa parte se complica ahí porque ahí me gustaría, por ejemplo, que ellos publiquen cuál es la rentabilidad que tienen en el año. Claro. Yo tengo un hostal en Puerto López y son temporadas altas, temporadas bajas. Ellos, ¿qué es lo que tienen ahí que llama que, aparte obviamente, el paisaje y todo eso, que mantenga un turismo permanente, ¿no? Que dé la rentabilidad así, o hay temporadas en las cuales son más altas que otras. Entonces aquí tenemos un saludo que es algo importante en Puerto López, ¿no? Ahí también hay una gran oportunidad de invertir. A las personas que se vayan ahí a Made in Ecuador, les voy a presentar todo un anteproyecto, ¿no? Que tenemos muchos anteproyectos para que ustedes puedan ver de lo que hemos venido haciendo, pero ahí está la fundación de la Casa del Arte, nos saluda, buenas noches, saludos desde Puerto López, Ecuador, y arte, allá hay muchos. También tenemos aquí el saludo del magíster Andrés Simbaña, él es director ejecutivo de la Universidad Católica de Ibarra, ¿no? Con los jóvenes que estoy trabajando, como estaba en la primera lámina, dejaba saber que nosotros vamos a tener una gran cantidad de estudiantes de las universidades. Obviamente, tengo que decirles que como Cámara de Comercio y como profesional, no es que exista discriminación, sino tiene que haber compromiso. No, solamente van los alumnos que tienen 9.5 o 10 sobre 10. ¿Por qué razón? Estamos haciendo un modelo de lo que es acá en los Estados Unidos. Acá una carrera, la más barata puede estar en unos $150,000. Esa que sigue como 2, 3 años, una técnica, $150,000. No son nada baratos. Pero si estamos hablando de derechos, de médicos y eso, entre 250 y $300,000. Abogado, lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que en muchas universidades este tipo de carreras tienen becas, ¿no? Y tienen full becas, desde hospedaje, alimentación, todo lo que son libros. Pero va a decir, ¿y cómo alguien va a dar una beca de $300,000? O sea, se ve que acá en Estados Unidos son súper generosos. Y ahí va una estadística con la que va el presidente de la República, ¿no? De lo que dan como información, el presidente de la República tiene un masterado en Harvard. Y si ustedes entran en Harvard, el 99,9% de los estudiantes de Harvard terminan siendo empresarios. Ninguno de ellos sale como empleado. ¿Por qué? Porque la tesis de grado es un negocio. Así de sencillo. La tesis de grado es un negocio. Y cuando los estudiantes destacados tienen la beca pagada, si es de derecho, ya saben que él va a ser el próximo socio de un bufete de abogados, porque él va a estar estudiando y resolviendo todos los casos en diferentes tipos de carrera o especialidad que tenga. Entonces acá también hay la Universidad de Syracuse, esa es la que más experiencia tengo, ¿no? Porque he estado trabajando con jóvenes ecuatorianos y eso pues me dio la idea de que se debe de trabajar acá. Acá no trabajan vuelta a nivel de pequeñas empresas. Pequeñas empresas patrocinan las becas de estudio de los jóvenes cuando llegan que tienen un promedio desde la escuela 9.5, 10 sobre 10. ¿Por qué? Porque estos muchachos están comprometidos con su futuro, porque ya ellos ya van educándose así, viendo los resultados de otras personas. En el Ecuador todavía es un poco complicado esa parte. Algunos son buenos estudiantes, pero ellos lo que quieren es un empleo. Garantizar que se ganan, qué sé yo, $2, $3,000 al mes y hasta ahí llegó. Ellos no quieren saber nada de innovar, de crear, de trabajar más de las 40 horas, cosas así, eso no quieren, ¿no? Entonces también hay que ver la mentalidad que tiene esta persona. Entonces estos jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Reciben esta beca con un compromiso. Cada semestre van a tener que presentar un proyecto como parte del pago de la beca de estudio. Un proyecto, recuerdo, para los que elaboran proyectos es el 10% del costo del proyecto.
sea, si vale $1.000.000, son $100.000 que costaría que alguien haga un proyecto acá debidamente sustentable y sostenible. Entonces, estos jóvenes tienen que elaborar eso, ¿no? Un proyecto que sea sustentable y sostenible. Esto significa que, imagínense, si tienen 6 años de una carrera de estudios, son muchos proyectos los que van a presentar, porque serían 2 proyectos por año, pues son 6 semestres, son 12 proyectos que ellos van a presentar. Pero ¿cuál es la ventaja para estos jóvenes? Es que no es solamente la beca de estudio, sino lo que sucede es que si ellos elaboran proyectos que les dé una mayor rentabilidad de los ingresos que ellos tienen, pueden llevar el 5% de la ganancia. Por eso cuando ustedes oyen de Silicon Valley, ¿no? Poniendo un ejemplo así, un macro proyecto, esos muchachos de Silicon Valley eran gente que no tenían capacidad económica, pero la inteligencia de ellos no la querían vender al empresario. Ellos querían ser dueños. Entonces ahí vino Jeffrey Morgan, todos los bancos de acá, ¿no? Y dijeron, espérate, acá tenemos un banco de inversión, lo que no hay en el Ecuador, allá solo hay bancos de préstamos. Esto es un banco de inversión. Ellos arriesgan en conjunto con estos visionarios de los productos. Eso es lo que pasó en Silicon Valley. Ahí apareció Apple, Facebook y todo eso porque tuvieron un respaldo de dinero en base al proyecto, en base a la idea que ellos habían, pero debidamente asentado. Entonces, esto es lo que pasa con estos jóvenes. Ustedes van a decir, un médico, un contador, pues aquí hay bufete de contadores y todo eso, pero que ganan millones de dólares. Si este muchacho logra marcar una diferencia en la que le da rentabilidad a esta empresa, él no va como empleado. Él va como socio, claro, van a decir que le van a dar no, un 5%, un 2%, pero estamos hablando que facturan millones de dólares. Si ese muchacho para el resto de su vida no va a necesitar esforzarse locamente, sino tiene que esforzarse muy inteligentemente para desarrollar cosas que vayan necesitando y se vayan ajustando con la competencia. Porque eso es, no es que tampoco le dan el 2% de, bueno, no, espérate, anualmente tienes que irnos demostrando que sois la diferencia en este tipo de empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar allá en Made in Ecuador. Vamos a darles la mayor cantidad de herramientas, ¿no? Con las que se puedan ellos preparar para trabajar con los pequeños y los medianos empresarios. Voy a poner otro ejemplo para pasar con nuestro amigo Juan Vique. El hecho de que muchos de los pequeños y medianos empresarios con los que he estado trabajando últimamente, ya sea desde gobiernos seccionales, ya sea desde el Ejecutivo, la última vez estaba conversando con esta es la oficina legislativa de la ciudad de Cuenca, ¿no? Entonces hablaba con ellos y me dejaban saber que van a subir una ley que es una ley de educación financiera. Pero yo le preguntaba, ¿no? Digo, ¿qué tan educados están los asesores de los asambleístas? Ahí es donde que me preocupo, ¿no? Porque los que supuestamente van a educar son los que elaboran estos proyectos, los que elaboran las enmiendas a la ley o la ley, ¿no? Y si ellos no están preparados, o sea, nos está pasando lo mismo que los profesores universitarios. Últimamente hablaba con el exministro Leonardo Escobar y el grupo de ingenieros, son como 7,000 ingenieros del Foro Agropecuario, donde que ya por fin se dieron cuenta que cómo puede ser posible que entre el 70 y el 80% de los ingenieros agrónomos son vendedores de insumos agrícolas. ¿Cómo explican? Y cuando ellos deben ser los que desarrollen tecnología y desarrollen posesionamiento de productos, comercialización. Y dicen, no, es que hay el revendón. Yo no creo que el tipo es un revendón. Lo que pasa es que él es un inversionista. Tiene una visión de invertir dinero para ganar dinero. Ahora, ese mismo concepto debería de tener la universidad para desarrollar a los jóvenes en los diferentes cantones, recintos, barrios, donde que estos jóvenes comiencen a entender cómo funciona, sacar un producto, si es un producto nada más una materia prima, y posesionarlo en los mercados de gran consumo masivo o en diferentes. Yo no veo mucho negocio en el supermercado, ¿no? En el pequeño, sí, en las tiendas, en restaurantes y eso. Ahí ya podemos hablar también un poquito del negocio circular, pero ya eso estaremos hablando allá en Made in Ecuador. Entonces, ahí ellos entienden que la industria está en el campo, que ellos se matan estudiando 18 años, van a la ciudad y terminan haciendo de todo menos para lo que se graduaron 18 años.
Regularmente ponen la comparación, termina siendo taxistas. No digo que sea malo ser taxista, pero para ser taxista tienen que estudiar unos 2 años máximo. Y estos estudiaron 18 para quedarse en la ciudad pasando trabajo, cuando la materia prima para desarrollar valor agregado está en el campo. Entonces, podemos seguir hablando más de este tema, pero obviamente tenemos a nuestros invitados, solo queremos dejarles saber que vamos a estar allá desarrollando todo este tipo de información que es importante para que sean esos socios estratégicos de esas franquicias de Ángel y ahora en este caso con Juan, ¿no? Porque se va a hablar también, yo ya hablé anteriormente del reciclaje. El 70% del reciclaje son sólidos, o sea, son eso que va directamente al relleno sanitario, incluyendo con el reciclaje, ¿no? Ahí hay una fuente de trabajo que eso ya presentamos hace 2 años, que yo garantizo el 1% de la población. Imagínense, si son 4 millones de ciudadanos en Quito, estoy garantizando que el 1% de la población va a tener trabajo si se hace correctamente el reciclaje, industrialmente hablando, y que ellos son self-employment. Eso significa que ellos van a ser sus propios empleados, no van a depender del municipio, no van a, en vez de que estén recogiendo la basura en la calle, botellas y eso, ellos tendrían un espacio acá digno donde va a depender del esfuerzo de ellos para tener, pero se les garantiza que mínimo van a tener los $20 diarios y obviamente con un incremento más que serán las prestaciones que ellos necesitan, como decía Ángel, que el empresario tiene miedo de invertir. El miedo es por el desconocimiento, no por lo que van a arriesgar. Entonces, sabemos de antemano que para tener un buen compostaje para este momento, y como hablábamos de los alimentos, hay que usar tecnología. Y la tecnología es parte de lo que nos está hablando nuestro amigo Vique, que viene siendo el aceite ozonizado. ¿Cómo tú ves esta parte, Juan, donde que justamente el ozono se puede utilizar en los abonos orgánicos derivados del reciclaje que viene siendo los sólidos? ¿Qué nos puedes contar de esa parte y en qué forma, no? Cada vez que va a una planta que va después el ser humano a ingerir, ¿en qué forma se beneficia directamente el ser humano? ¿Cuáles son esa parte que a veces no entendemos cuando tenemos que calificar o adquirir productos que realmente sean favorables para nuestra salud? Bueno, tenemos que analizar que actualmente se está volviendo la agricultura, se están volviendo procesos muy monótonos, justamente recomendados por los ingenieros agrónomos, que no tengo nada contra ellos. Pero sí es verdad también que la academia debe transformarse. También el mundo financiero, los emprendedores. Tenemos que orientarnos realmente en lo que son los objetivos globales. No solamente particularizar, sino globalizar y llegar a la industrialización. Ahora, específicamente a tu pregunta, Wellington, si nosotros dejamos de utilizar químicos, la producción va a ser 100% orgánica, cero toxicidad. Si nos alimentamos bien, tenemos excelente salud y muchas cosas más, ¿verdad? Una anécdota. Cuando estábamos estudiando justamente de la ozonización de las carnes, un compañero mexicano decía, en México no utilizamos el ozono para los camales. Nuestro profesor español dijo, qué pena que sean cochinos. Entonces tenemos que cambiar, ¿no? Darnos cuenta que en realidad los objetivos globalizados o los objetivos de desarrollo sostenible fueron planteados en el 2015 para el mundo entero, ¿no es cierto? De los cuales 11 justamente son dirigidos a la sociedad. 11 de ellos, imagínense en eso. Entonces nosotros, en lo que es en el mundo de la academia, tú mencionabas, ¿no? Las tesis son desechadas, son archivadas, en vez de lucrarlas. Nosotros como emprendedores, en el caso de nuestra empresa, estamos justamente en ese sentido, industrializar, pero algo nos falta. ¿Y qué es ese algo? El conocimiento. Lastimosamente nuestra competencia viene de Perú, Colombia, y ahora vino de Estados Unidos. Entonces, la gente a veces no nos entiende o no nos comprende que lo nuestro puede ser mucho mejor que cualquier otro producto, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde abocamos nosotros? ¿A dónde fuimos? Justamente a la universidad que estudiamos y a la empresa que justamente está en esto. Cosemar nos va a auspiciar, nos van a dar una licencia europea. Entonces, ahí sí, como decía mi compañero panelista, nos vamos a lanzar al estrado, nos vamos a lanzar
a la publicidad y todo, pero con todas las armas ya hechitas, ¿no? O sea, distintas. Porque de demostrar, está más que demostrado que nuestro producto, tanto para la agricultura como para el uso humano, son de excelencia. Y es gratificante para mí decir que el ozono esencial ozonizado en el Ecuador, fui el primero que lo hice, en el Ecuador. Y tenemos que considerar esas cosas. Y probado y recontraprobado, inclusive para enfermedades que a veces no son muy nombradas, ¿no? Pero son muy secretas, que no se quiere decir. Entonces son cosas realmente fundamentales lo que nosotros tenemos como emprendedores, que no nacen de una loca idea, sino también de un fundamento científico. Entonces, gracias también tu aporte, Wellington. En realidad necesitamos gente que sepa direccionar sus finanzas y no tenerle a plazo fijo en bancos. Eso es lo que pasa en nuestro Ecuador. En vez de financiar un proyecto, no solamente el mío, porque hay cientos de emprendedores con excelentes productos, financiar uno de esos proyectos, pues, y no tenerle en el banco para que le dé el 10%, el 9% anual. Entonces, enfoquémonos en la economía, en el medio ambiente y en la sociedad. Para eso estamos. Eso, mi comentario, Wellington y compañero panelista. Muchísimas gracias, Juan. Sí, es la parte interesante, ¿no? A veces cuando uno comienza a estar en este mundo de las finanzas, uno comienza por algo muy pequeñito, pero si tú tienes hambre de conocimiento, nunca vas a acabar de entender. Es infinito, porque eh, cada año hay innovación y cada persona tiene una proyección mucho más grande. Imagínate, yo siempre pongo algo que tiene que ver los europeos, ¿no? No tengo nada contra los españoles, pero la verdad que acá todo lo que son los ingleses, franceses, suizos, ¿no? Vinieron con otro concepto. Ellos no vinieron a hacer debut y saqueo, ¿no? Acá era colonización, o sea, era venir Un a comentario conquistar. nomás, discúlpame, Wellington, un comentario nomás. En realidad, el país que profundizó en los últimos años lo que es la ozonización en todos los ambientes, en todas sus aplicaciones, es España, el que más se ha preocupado de esta situación de la ozonización, porque en medicina, en hospitales, etcétera, etcétera, hay muchas cosas que vamos justamente el 11 y el 12 de octubre a dar a conocer, a dar a conocer. Como tú nos estás invitando y nosotros, pues como emprendedores, tenemos que dar lo mejor de nuestros productos, así como nuestro compañero panelista. Claro, claro. No, no, y hay que reafirmar ciertas cosas, ¿no? Por eso digo, hay cosas que son incoherentes. O sea, tú no las puedes comprender realmente. ¿Cómo puede ser posible ahora mismo España tuvo un bajón en cuanto a la industria de la medicina? Y antes de que haya los problemas del COVID y eso, España era uno de los países que más aportaba con medicina a Europa. En la agricultura, España era uno de los países que en agricultura comenzó a disparar. Gracias a quién, ahora vuelta a la inversa, ¿no? Fueron los sudamericanos que fueron a dar, y ahora tú puedes conversar con la mayor parte de inmigrantes, los que se van para Europa están sobreviviendo. Muy pocos son los que están haciendo, ¿verdad? Porque lo que ganan se gastan. Sé que en Estados Unidos también pasa casi lo mismo, pero hay más oportunidades, ¿no? Entonces, lo que quería ir con este comentario es que alguna vez hace como unos 30 años o más fue a visitar Washington, D.C., lo que es acá en donde que está la Casa Blanca, acá en Estados Unidos. Y lo primero que te muestran era la visión que tenían los colonos, la visión cuando fueron los padres de la patria, ¿no? Ya desde ahí el concepto era claro por qué este país iba a ser lo que es. Si tú vas a Washington, D.C., las calles fueron diseñadas para esta época, no para esa época, no para 200, 300 años atrás, fue diseñado para ahora. Y sin embargo, ya se les va quedando corto el diseño que ellos tenían planificado. El puente que une a Manhattan con Brooklyn, con Queens, esos puentes fueron fabricados hace más de 100 años, ¿no? Y todavía por ahí pasan trenes, camiones y todo. O sea, la visión de construcción y de servicio para estas obras que se iba haciendo tenían 100, 200, 300 años adelantado en el tiempo, ¿no? Claro que cuando uno va a Europa, te encuentras que los actos de los conquistadores y todo eso fueron hechos de una forma que hasta ahora están, y estás hablando tú de 1000 años de existencia, ¿no? Entonces, había ese concepto de las cosas. Entonces, nosotros, vuelta en nuestro país, queremos resultados al día siguiente.
y las cosas que se hacen son muy poquitas las que tienen una duración en el tiempo y una historia, porque fueron hechos en favor de la humanidad, ¿no? O fueron hechos simple y llanamente porque la tecnología era que hacían unas casas de barro que tenían unas paredes que en la vida se iba a caer, ¿no? Cosas así. Pero acá todo lo que era para servicio, o sea, para el ciudadano, ya fue hecho de esta forma. Entonces, eso es lo que se quiere hacer allá en esta feria, ¿no? Entender que la historia es parte de lo que necesitamos con conocimiento, ejecutarlo con la visión al futuro. Todos los proyectos deben de tener mínimo 5 años, como decía anteriormente, porque si tú le pones el caso del banquero, ¿no es cierto? Ahora mismo, Ecuador, y si tú miras en estadísticas, los bancos y las cooperativas de, crédito, de ahorro y crédito tienen una sobre liquidez. ¿Qué significa eso, una sobre liquidez? Para alguien decir, oh, pues está bueno, tienen mucha plata. Sí, pero ellos tienen que pagar los intereses a los depósitos, ¿no? Entonces, ellos van a tener que buscar la forma de cómo invertir ese dinero. Colocar ese dinero. Ajá. Exacto. Entonces, imagínate que si no tienen a quién darle, él dice, espérate, el negocio de Ángel está yendo bueno, como quiera que sea, yo le voy a comprar acciones, voy a hacer esto, voy a hacer, o sea, ya ve un nicho de mercado. Pero ¿quién va a invertir? Va a ser el dueño de la cooperativa de ahorro y crédito o los accionistas, porque ya tienen esa visión. Por ahí hay uno en Ambato que le encanta invertir y está muy bien acertado, ¿no es cierto? Y le está yendo excelentemente bien a una cooperativa de no voy a decir el nombre, todo el mundo vive, tiene hasta un equipo de fútbol, ¿no? Ahí tienes la visión de lo que es un empresario, ¿no? Alguna vez di un seminario de cómo hacer dinero sin dinero, ahí está, tú haces el dinero con otras personas, pero tienes que tener esa visión de inversión. Entonces, pero tenemos la experiencia de que en nuestro país muchas de las veces las cooperativas o los bancos hacen inversiones sin proyección, no están planificadas, no tienen un proyecto y automáticamente eso afecta a los depositantes. Entonces, esto de trabajar con los empresarios, pequeños y medianos empresarios que demuestren la rentabilidad que tiene un producto es el futuro de nuestro país. Hoy conversaba con un asesor de un asambleísta, ¿no? Y ya como para ir cerrando esta parte, de ahí ya casi vamos a hora y media, me decía Wellington, yo quiero que tú hables con el asambleísta sobre estos temas. Le digo, mira, yo quisiera hablar sobre la minería. Sudamérica, el mayor exportador de cobre de Sudamérica es Chile. Chile. Y el segundo ya es Ecuador. El segundo ya es Ecuador. Si tú vas a la cordillera del Cóndor, ya le volaron el pescuezo al cóndor y ya medio cuerpo. La montaña está abajo, ¿no? Pero, ¿cuántas Ya no fábricas? es cóndor, ya es pichón. Al punto que voy es cuántas fábricas derivadas de la materia prima que tenemos, que es el cobre, se han instalado alrededor de esa explotación. O ahí está Morona Santiago, no, Zamora, está Loja, está Machala, por donde que pasa el cobre para ser exportado. Entonces, eso nos da una muestra de que nosotros, en cuestión de educación financiera, de estructura de negocios, estamos completamente perdidos porque no estamos sacando realmente el valor que tiene nuestro producto. Entonces, todo esto vamos a conversar y ustedes son un ejemplo, ¿no es cierto? Si se desarrollara mucha más empresa con lo que ustedes ya tienen establecido, hubiera mayor fuentes de trabajo, productos de mayor calidad para exportar. Y lo que nos decía nuestra amiga Jovita, ¿no? Que está de directora de la Binacional Ecuador-Perú, decía, mira, acá venden ozono, pero en base a los estudios, el ozono de Ecuador es superior al de Perú. O sea, Sí, es estamos hablando con números, o sea, con demostrado. comprobar, ¿no? Entonces, ahí está correctamente Juan. Bueno, ya vamos cerca de la despedida. Pasamos contigo, Ángel, el mensaje que tú quieras dejar, unos 3, 4 minutos, para pasar después con Juan. Y estaríamos el día de mañana con Radio Latino 2 y seguramente vamos a tocar parte de estos temas, pero ya hablando un poco de la política. Aquí no hablamos de la política, pero ahí ya vamos a hablar un poco más sobre política y lo que tiene que ver con los electos por voto popular, ¿no? La situación que está pasando, ¿por qué se da? Adelante, Ángel, por favor. Muchas gracias a ti, a Juan, por permitirme estar con ustedes en esta noche y a nuestros queridos oyentes. A los emprendedores, fe, ánimo, pasión sobre la base de valores. Sobre la base de valores. Ningún empresario llegó a ser exitoso sin que tenga la conciencia sobre la base de valores.
Si creen en Dios, pues que sea con un apasionamiento aférrimo creer en Dios. Si no creen en Dios, creen en el universo, pues en el universo. Crean en algo, caramba, pero créanlo con pasión y que sí se puede, que los ecuatorianos podemos y podemos ser ejemplo en el mundo entero. A seguir adelante, y quiero culminar únicamente haciendo una reflexión de que las enfermedades por consumo de agua no segura en el mundo dejan alrededor de 1 millón de muertes al año, cada año, y más de 2 millones de enfermos o de personas que han enfermado por tomar agua contaminada, con excrementos de mala calidad, tuberías contaminadas, minerías que contaminan las fuentes principales de agua y que generan diferentes tipos de enfermedades. Que sin embargo, si nos educamos, si le metemos una crítica constructiva al sistema educativo, al sistema religioso, al sistema político, créanme que podemos transformar nuestra vida a través de emprendimientos y negocios con valores que tengan un significado de impactar vidas. Creo que por ahí es el camino, y espacios como estos y personas como ustedes hacen que el camino sea un poco más fácil. Muchas gracias, invitarlos a que sigan siempre esta honorable página y cuenten con Aquacan para mejorar su calidad de vida de una forma natural, económica y milagrosa. Muchas gracias, Wellington. Muchas gracias, Juan. Un gusto conocerle por este medio. Bueno, Pasamos contigo. Wellington, agradeciéndote, Wellington, Angelito, en realidad, palabras muy motivadoras. Tenemos un factor común: garantizar una vida sana, promover el bienestar. Pero justamente como tú decías, ¿no? Con esa consigna, con esa convicción de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Eh, Al fin y al cabo, uno de los primeros objetivos es el fin de la pobreza. Colaboremos para eso, colaboremos para eso. Pero en la actualidad, la globalización tiene que ser muy considerada. Es decir, ya tenemos que innovar e industrializar, pero sosteniblemente, sosteniblemente. En realidad, me has comentado bastante de Aguacán. Creo que complementa mucho con uno de mis tipos de aceites esencial para tratamientos. Miren esa manera, ese es el favor que nos hace Wellington, ¿no? Y bueno, con Wellington estuvimos en la primera feria internacional, justamente en Puerto López, y ahí pues me hice conocer mucho. Gracias, Wellington, Angelito. Tenemos que incentivar a la juventud, que no es ir a sentarse en un puesto, sino innovar, emprender e industrializar. Gracias, Wellington. Gracias, Angelito. No, al contrario, gracias a ustedes por ser parte de los programas del podcast de la Cámara de Comercio, ¿no? Ahí les estoy contando ya que este va a ser el último año que voy a estar transmitiendo aquí en la Cámara de Comercio. Ya me estoy anticipando debido a que posiblemente me voy a mover de estado, ¿no? Ahorita estoy transmitiendo desde Conérico, pero la Cámara de Comercio fue incorporada en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York. Entonces, por ende, tengo que tomar esa decisión. Ya he hablado con los otros socios y posiblemente ya en enero estaremos cerrando la sintonía de la Cámara de Comercio. Obviamente ya una vez que me establezca acá y tenemos muchos amigos empresarios, pues ya haremos una Cámara de Comercio de acá, en el estado de Connecticut, porque cada estado tiene sus regulaciones. No es que yo armé la Cámara de Comercio en Nueva York y ya puedo pasarme acá, no, no funciona así, ¿no? El pago de impuestos y todas las regulaciones que se necesita tienen que ser en cada estado. Por eso aquí son Estados Unidos, es como muchos países unidos, como Sudamérica, que fuera, pero cada uno tiene su regulación, entonces uno tiene que sujetarse a esas regulaciones y por ende ya nos estamos adelantando a despedirnos, ¿no? Quiero también comunicarlos que gracias a la generosidad de todos ustedes y nuestros hermanos ecuatorianos profesionales, hace más de un año me eligieron presidente de un grupo de catedráticos y científicos ecuatorianos. Entonces, también estaremos con ellos allá en Made in Ecuador
en el Palacio de Cristal, que ya tuvimos el honor de estar ahí hablando sobre temas justamente del reciclaje, ¿no? De cómo en este momento la tecnología ha superado tanto que antes para manejar el reciclaje lo cogían con tractores, con palas y lo viraban y le viraban para irle dando que se deshidrate y que se mate todos los virus. Ahora hay máquinas que en una sola noche, 100 toneladas, 12 horas, está listo al día siguiente y supera al abono de lombriz. O sea, entonces hay que estar consciente que todo este desarrollo puede ser sostenible para mejorar el campo y también para ahorrarse esa gran cantidad de gastos que tiene en insumos agrícolas cuando nosotros tenemos una materia prima que está contaminando el subsuelo. Muchos ni siquiera saben de esta situación, ¿no? Que cada vez que hacen un relleno sanitario, si no acuérdense de Quito, cada vez que hay una gran lluvia, de pronto se fue una quebrada, es porque fue un relleno sanitario. Y cada que llueve, esa agua de todo ese gas metano y todos los minerales pesados, todas las impurezas, van por esa quebrada directo al río. Y si después de eso tiene que ser potabilizado o algo, o sea, tiene una gran cantidad de contaminantes, como decía Ángel, ¿no? Si ustedes tienen infecciones de la piel y todo, está basado en eso. Entonces, hacer un aprovechamiento del reciclaje es importante. Esos temas vamos a estar hablando allá va a estar Juan, esperemos que Ángel también nos acompañe y puedan conversar Por con él supuesto. para Guayaquil va a ser muy importante. Recuerden que entre la ciudad de Guayaquil, Yaguachi, Milagro y Durán hay más de 4 millones de habitantes. O sea, cualquiera que invierta ahí está garantizando una buena inversión porque es un producto de consumo masivo. Con esto, agradecerles a todos ustedes y mañana estaremos en Radio Latino 2. Cuídense, que tengan una excelente noche. Pasen bien. Paso con... Bendiciones. No, chico.